sociedad se plantea grandes retos hacia el futuro. Todos queremos progresar y queremos, diríamos, aumentar bienestar en todos los elementos. Dependiendo, hacía antes de ayer mención a la pirámide de Maslow, de dónde nos encontramos, pues necesitamos de forma más inmediata cubrir unas necesidades u otras, ¿no? Aquellas sociedades que nos consideramos que estamos en el primer mundo y ya tenemos unas necesidades más básicas cubiertas, pues aspiramos a otros niveles de bienestar que nos permitan desarrollarnos individual o colectivamente, diríamos que en una situación de progreso, de bienestar, entre el sentido material e inmaterial que tenemos y sentimos los seres humanos. Estamos en una jornada sobre vivienda. Yo creo que la vivienda, si uno tiene un objetivo, diríamos, no, bueno, ¿cuál es el fin principal o básico de una vivienda? Pues a mí, pues de pronto se me ocurría, bueno, pues cobijarnos y librarnos de las inclemencias meteorológicas, un sitio donde estar y estar a cobijo, ¿no? Pero bueno, eso que puede a lo mejor, discutible o no, yo no voy a entrar en eso, pero que puede ser a lo mejor un objetivo primordial. Luego la vivienda, a medida que nos vamos desarrollando, puede tener otros objetivos complementarios o secundarios, como puede ser a lo mejor, para aquel que le interese y tenga posibilidades, un elemento de inversión y de seguridad económica para tener más bienestar, diríamos, de rentabilidad lucrativa a futuro. O puede tener otros intereses en este sentido en el que vamos a entrar una visión más colectiva sobre cuál es ser también función social, ¿no? La mesa es cuál es la Sevilla social del futuro, es decir, cuál tenemos una visión mucho más colectiva, mucho más de comunidad, de sociedad, y la vivienda forma también parte, junto con otros elementos, de cuál es ese elemento que queremos como colectividad, como comunidad, como vecindad, poder tener en nuestro entorno, donde vivimos y donde compartimos nuestra vida con otros seres humanos de nuestra propia ciudad. Por tanto, ¿cómo queremos la Sevilla social del futuro? Y desde el ámbito, además, que tenemos la responsabilidad pública, yo creo que tenemos la suerte de tener a dos personas que ahora tienen responsabilidad importante dentro de lo que son las diferentes entes del Ayuntamiento de Sevilla. A mi derecha está Juan Carlos de León, que actualmente es el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente, y a mi izquierda está Ismael Domínguez, que es de la dirección, como si lo digo bien, del área técnica, la dirección del área técnica de la empresa municipal de la vivienda. Tanto uno como otro nos van a dar una visión, yo creo que Juan Carlos más no solo centrado en la vivienda, sino también desde un punto de vista global de lo que significa el urbanismo y la vivienda también vinculado al urbanismo, en lo que puede ser la Sevilla del futuro. Y luego Ismael es uno de los grandes retos que tenemos desarrollando en Envisesa. Así que, por mi parte, agradecerles a ambos la participación, a vosotros por la presencia, y sin más dilación le dejamos a Juan Carlos la palabra para que comience su exposición. Muy bien. Bueno, gracias, delegado. Gracias a la organización de estas jornadas por la invitación y, en particular, a Envisesa, a su dirección, a sus trabajadores y trabajadoras, a los que felicito especialmente por su dedicación y contribución a crear una Sevilla más social a través de la política de vivienda. En origen y en esencia, el concepto urbanismo nos ha remitido siempre a lo que es propio de la ciudad. No obstante, el devenir de las ciudades es el reflejo de las propias tensiones que sacude la vida urbana y todo lo que en el interior de la ciudad ocurre. Y es a partir de esta constatación donde el urbanismo ejerce un papel de pieza destacada. Por lo tanto, más allá de la labor física planificadora que le corresponde, desde el urbanismo se puede ser capaz de dar respuesta a muchas cuestiones de la ciudad que trascienden y superan a la propia ordenación del suelo, por mucho que éste configure el eje operativo del urbanismo. No se trata de un concepto o de una idea en absoluto nueva. Algunos de los cambios sociales más importantes de la historia de nuestras ciudades han venido de la mano de la reconfiguración de estas a través de la arquitectura y el urbanismo. La necesidad de adaptar físicamente el espacio que se habita a las necesidades de la sociedad del momento ha dejado profundas huellas en sus trazas urbanas, como las derivadas del crecimiento urbano acelerado que devino tras la revolución industrial del siglo XIX. Es innegable que muchos problemas sociales de nuestras ciudades tienen parte de su origen en la arquitectura y el urbanismo, que, unas veces con más acierto y otras con menos, han tenido una influencia decisiva. Está claro, pues,
que desde estas disciplinas se puede influir en el desarrollo físico, económico, medioambiental y, por supuesto, social de las ciudades. Esta afirmación implica en sí misma una enorme responsabilidad, que no es otra que la de utilizar el urbanismo y su relevante capacidad transformadora para hacer avanzar adecuadamente a las sociedades, pero también, y creo que es lo más importante, para poner al ciudadano en el centro de la vida de las ciudades. Este planteamiento sí es relativamente reciente y fruto de una concienciación nueva del valor social de la acción urbanística, de la transformación social que se puede obrar a través de la gestión urbana. A partir de este pensamiento, ¿cómo encaminamos el desarrollo de una ciudad? Está claro que lo primero a lo que hay que responder es a las necesidades funcionales de la propia ciudad, a sus exigencias de crecimiento. Tras la crisis financiera de 2008 y sus consecuencias de estancamiento en la construcción y la promoción inmobiliaria, Sevilla ha retomado el ritmo de crecimiento en este sector, con numerosos e ilusionantes proyectos de desarrollo urbanístico que evidencian el buen momento inversor que la ciudad vive. En este resurgimiento, la Administración local y, en concreto, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha tenido un papel importante como agente impulsor de los procedimientos y que ha permitido que se den las condiciones necesarias para facilitar el desarrollo de no menos de 20 grandes proyectos residenciales que están ahora mismo en marcha en la ciudad. El empeño, la dedicación y el esfuerzo dedicado desde todas las instancias de la Gerencia de Urbanismo, trabajando codo con los promotores privados, ha permitido que en los últimos años se hayan desbloqueado iniciativas que llevaban varadas, lustros y hasta décadas, y que suponen nuevos crecimientos urbanos en zonas de expansión de la ciudad. Ejemplos de ello constituyen los proyectos residenciales impulsados en Hacienda del Rosario, junto al polígono Parsis al sur del barrio de Torreblanca, donde se está construyendo una nueva zona residencial con una previsión de en torno a 2.000 viviendas, unas 800 viviendas protegidas. Los suelos de la antigua fábrica de Cruzcampo, entre los distritos Nervión y San Pablo, donde se creará un nuevo barrio con 2.000 viviendas, 890 de ellas protegidas, un gran parque de casi 8 hectáreas, equipamientos públicos y empresariales y nuevos ejes viarios. La antigua fábrica de vidrio de la Trinidad, junto a la Ronda Histórica, donde se ha desbloqueado la situación que impedía que saliera adelante un proyecto residencial para 208 viviendas. La antigua algodonera del barrio del Parque Alcosa, otro espacio como los anteriores, vacío y abandonado durante décadas desde que concluyeran sus usos industriales y que se convertirá en una nueva área residencial, en este caso para 919 viviendas, la mitad de ellas protegidas, recuperando antiguas naves como equipamientos para uso y disfrute de los vecinos de ese popular barrio sevillano. El solar de la calle San Luis, en el casco antiguo, otro ejemplo de espacio deteriorado, en este caso en el mismo corazón de la ciudad, tras quedar sin uso las antiguas naves que lo ocupaban. Aquí también se va a producir un nuevo desarrollo residencial, este más modesto, con 38 viviendas, 17 de ellas protegidas, que incluirá además un equipamiento público y una nueva calle peatonal. Los suelos del barrio de Cirneo Alto, donde también se ubicaba un polígono con naves industriales y que se ha convertido en unas parcelas urbanas con edificaciones residenciales para 250 viviendas, en torno a la mitad de viviendas protegidas. Esta transformación llevaba pendiente más de 30 años, tras estar planteada por el Plan General de 1987, y por fin ha sido posible durante los 2 últimos mandatos municipales. Pero si hay una zona que concentra en estos momentos la mayor parte de la actividad residencial en la ciudad, esa es sin duda el extremo sur. El sur de Sevilla se ha convertido en los últimos años en un nuevo polo de actividades terciarias y residenciales que, junto con las iniciativas públicas proyectadas para esta zona, están evidenciando su conformación como una nueva centralidad y como un lugar con gran potencialidad de crecimiento y negocio. Desde la avenida de Jerez hasta Palmas Altas Sur,
pasando por la barriada Guadaira y la avenida de la Raza, al menos 7 proyectos residenciales y productivos se ciernen en la actualidad sobre el sector sur de la ciudad, que también ha sido el elegido para importantes apuestas públicas como la instalación de la Ciudad de la Justicia o la llegada de la próxima nueva línea 3 de metro. Uno de los proyectos más ambiciosos es el proyectado sobre 68 hectáreas de suelo en Palmas Altas Sur, junto al río Guadaira. En este ámbito, la entidad Metrobacesa promueve una operación urbanística que supone la construcción de 2.870 viviendas, de las cuales 1.232 tendrán carácter protegido y donde también se construyen 2 nuevos accesos que conectarán con la ciudad este futuro barrio por el norte y por el sur. Este importante desarrollo residencial es fruto del acuerdo impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla con Metrobacesa tras haber estado paralizado durante más de 7 años. La realidad actual en este desarrollo es que desde la Gerencia de Urbanismo ya hemos concedido la licencia de obras para la construcción de 847 viviendas. Otro próximo nuevo núcleo de crecimiento urbano es el planteado en el área de Villanueva del Pítamo, una bolsa de suelos entre el término municipal de Dos Hermanas y la carretera de Utrera, de más de 200 hectáreas de superficie, lo que lo convierte en el mayor sector urbanizable de cuantos clasifica el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de 2006. Aquí, gracias al esfuerzo de los propietarios del suelo, con la colaboración de la Gerencia de Urbanismo, se pudo desbloquear por fin el plan parcial desde 2014, clave para la puesta en carga de estos suelos. El sector tiene capacidad para la edificación de 9.370 viviendas, de las que casi el 40% tendrán algún tipo de protección. La aprobación definitiva de este plan parcial tendrá lugar en las próximas semanas, con lo que muy pronto comenzaremos a ver obras también por allí. Los suelos del antiguo cuartel de artillería, en el que no me voy a extender porque ha estado aquí el pasado miércoles el director general de SEPE. Allí va otro nuevo desarrollo residencial con casi 1.000 viviendas. Otro complejo inmobiliario se configura en los terrenos ya urbanizados del antiguo cuartel de Su Eminencia, con otras 238 viviendas. Y en el límite de los términos municipales de Dos Hermanas y Sevilla, en el barrio de Bellavista, se encuentran los suelos de Pítamo Sur. Aquí, junto a la urbanización Jardines de Hércules, se promueve un proyecto inmobiliario en los que está previsto se construyen alrededor de 350 viviendas y donde Envisesa también está interviniendo con un conjunto de 125 viviendas protegidas. Otro proceso que continúa avanzando es el de la propia Envisesa en la barriada Guadaira. Ahí hablamos de 143 nuevas viviendas, infraviviendas, nuevas viviendas que eliminarán las 55 existentes. Como actuación directa de la Gerencia de Urbanismo, comentarles que estamos ejecutando la urbanización de una bolsa de suelo junto a la avenida de Jerez, colindante con la avenida de Jerez, como digo, junto a la barriada de Pineda, en un nuevo desarrollo inmobiliario para 300 viviendas. Por último, en los solares que tiene la autoridad portuaria en la avenida de las Razas, frente a las históricas naves regionalistas, se va a levantar un nuevo barrio de 700 nuevas viviendas, 226 protegidas, que formará parte del futuro distrito portuario y que permitirá integrar en la ciudad el muelle de Tablada. Este desarrollo contará con zonas verdes, áreas de equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados y será posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el puerto para modificar el plan general, permitiendo así que este proyecto de interés general para la ciudad salga adelante. Estamos hablando, entre unos y otros desarrollos, de casi 20.000 viviendas que se pondrán en carga en los próximos años en la ciudad de Sevilla. Todos estos nuevos desarrollos, algunos ya consolidados, otros plenamente en marcha y otros en la línea de salida, son en todos los casos nuevas realidades en la ciudad que evidencian por dónde va el futuro de Sevilla en cuanto a la constitución de nuevos barrios y zonas residenciales. Se trata, además, de proyectos exigentes que no responden únicamente al concepto de ciudad funcional, sino que apuestan por los modelos de ciudad sostenible
inteligente, moderna y accesible que se imponen en la actualidad y que este ayuntamiento considera irrenunciables. Porque volviendo al carácter social del urbanismo, esta idea es la inspiradora de las nuevas propuestas residenciales proyectadas que incorporan más zonas verdes, más itinerarios peatonales y más equipamientos, así como es la seña de identidad en todos los proyectos de rehabilitación y conservación de los espacios públicos que se realizan desde la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. Consciente de que las poblaciones con centenares de miles de habitantes, como en nuestro caso, favorecen la sensación de aislamiento, soledad y anonimato, este ayuntamiento ha adoptado un cambio de mentalidad, con nuevos enfoques y estrategias que pongan, como decíamos antes, al ciudadano en el centro de las políticas urbanas. Varios son los ejes de actuación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente que esta línea. El primero es un replanteamiento del espacio urbano. Los espacios urbanos entrañan en sí mismos un enorme valor social porque son los lugares donde se producen la mayor parte de los flujos y relaciones entre actividades urbanas. Aunque la calle, entendida como concepto general del espacio público, ha perdido la relevancia que tenía en el pasado como lugar cotidiano de relación, continúa siendo el espacio donde la gente encuentra gran parte de los elementos de identificación social. Tal y como decía, tanto en los nuevos espacios públicos que se crean como consecuencia de los nuevos desarrollos urbanísticos en marcha, como en los que se reacondicionan, tenemos muy presente que tienen que ser, ante todos, espacios de convivencia. Espacios que respondan a las exigencias técnicas y a los usos y necesidades de los hombres y mujeres de hoy día, pero que propicien sobre todo el estar, el disfrutar y el encontrarse. Un espacio público que no responde a su funcionalidad ni a su uso es un lugar ajeno que no se reconoce ni se participa. Bajo esa premisa lo pensamos y los diseñamos en el presente, aplicando esa máxima a cuantas intervenciones abordamos en la ciudad. Con esos criterios hemos ejecutado las nuevas plazas del Olivo en la Macarena, Candelaria en Cerro Mate, Blanco White en el barrio de la Calzada en el Bión, la Plaza del Hangar en Sevilla Este, Montensión en el casco histórico o Salesiano Don Ubaldo en Triana. Y esta es la norma que ha imperado también en el nuevo Paseo de Torneo. En la potencialidad del poder social de los espacios públicos está su futuro y como tales hay que plantearlos y replantearlos. Se impone, por tanto, introducir más zonas verdes, más espacios para peatones, más áreas para actividades de distinto tipo, más zonas de encuentro. En una palabra, más vida. Y tenemos que ser capaces de involucrar a los ciudadanos en estos proyectos, promoviendo su participación activa en los mismos. Este es un campo de acción que ya hemos iniciado, pero que tenemos que fomentar en el futuro, porque gran parte del éxito en el uso de nuestros espacios públicos radica precisamente en que los ciudadanos los sientan suyos y para eso es clave que formen parte de su construcción. El segundo de nuestros ejes es el impulso a la rehabilitación de viviendas sociales con graves problemas de habitabilidad. De nuevo, bajo el enfoque de que el urbanismo no es solo un instrumento para planificar y ordenar las ciudades, sino que también es una herramienta social con una enorme capacidad para impulsar y hasta protagonizar muchas acciones para mejorar las condiciones de vida de la población, desde la Gerencia de Urbanismo estamos trabajando en la actualidad en varios proyectos de rehabilitación y mejoras de viviendas con graves problemas de habitabilidad. Uno de estos proyectos es el que tiene por objeto la rehabilitación de 14 bloques con 312 viviendas en la Plaza Encina del Rey, en el barrio de Parque Arcosa. En el marco del programa de rehabilitación y regeneración urbana de la Junta de Andalucía, se trata de rehabilitar unos edificios con graves patologías y problemas en sus viviendas como consecuencia de fallos de cimentación y estructurales. Estamos redactando actualmente el proyecto de ejecución para poder licitar los trabajos a continuación y supondrá una inversión de en torno a 5,2 millones de euros. La Gerencia de Urbanismo también aquí actúa como agente gestor de todo el proceso.
lo que le da un plus a esta actuación. Esta iniciativa es un claro ejemplo de intervención social que se puede hacer a través del urbanismo, como lo es también otra propuesta presentada de la gerencia y en la que ya creo que se ha tratado aquí también, como comentaba el delegado, de la rehabilitación en esta ocasión de 9 edificios en la zona de Pajarito, en concreto en la calle Cigüeña, con 160 viviendas, que también ha conseguido un respaldo de ayudas públicas, en concreto de la línea de subvenciones de entornos residenciales de rehabilitación programada. El planteamiento aquí incluye no solo la rehabilitación de los 9 edificios existentes, sino la reurbanización de la calle, que también será cofinanciada, además de la creación de una oficina de rehabilitación que trabaje en la zona. En total, la financiación asignada se alcanza casi los 5 millones de euros. Esta operación en Pajarito se complementa con una actuación de Envisesa, que entiendo que Ismael ahora tocará, de otras 144 viviendas, lo que creo que entre la actuación entre las viviendas públicas de Envisesa y las viviendas privadas que nosotros vamos a intervenir, estamos haciendo una intervención importante en un barrio con una necesidad importante de regeneración. Pero no son estas las únicas actuaciones de mejora del hábitat proyectadas en zonas de transformación social de Sevilla. A través de lo que hemos denominado estrategia PMS, es decir, Plan de Enajenaciones e Inversiones del Patrimonio Municipal del Suelo en fines de interés social, desde la gerencia nos hemos embarcado en una potente operación del uso de este patrimonio municipal de suelo para la generación de ingresos que se destinen a financiar proyectos públicos de la ciudad. Estamos hablando de inversiones y enajenaciones por un volumen superior a los 54 millones de euros. En este contexto se han programado un conjunto de actuaciones para mejorar las condiciones urbanas en zonas sociales desfavorecidas, como Polígono Sur, Torreblanca, Bacie, Tres Barrios Amates, Cerezo y el sector de La Plata, Padre Pío, Palmete. Pero no son estas las únicas inversiones previstas a través del PMS. La regeneración urbana del Paseo de Torneo, que antes citaba, como ejemplo de un nuevo espacio de convivencia y disfrute ciudadano, también se financia con cargo a esta estrategia, al igual que relevantes proyectos patrimoniales o de creación de nuevos centros y equipamientos culturales y sociales en los que ya estamos trabajando. Porque la creación de nuevos equipamientos que conciten y promuevan las relaciones sociales y se constituyan como nuevos lugares de actividad y de encuentro es otro de los ejes de actuación dentro de ese urbanismo social que tan necesario resulta hoy en día. El Centro Cultural y de Emprendimiento Magallanes en la Fábrica de Artillería, el futuro Museo de Aníbal González en el Pabellón Real, el de Luis Cernuda en su casa natal, el de la Memoria Histórica en el Pabellón de Ingresos de la antigua cárcel de La Ranilla o los nuevos equipamientos de Sevilla Este y el proyectado en Bermejales, son claros ejemplos de la dirección tomada y de la apuesta firme porque el urbanismo de nuestra ciudad responda también a las exigencias sociales de los sevillanos de hoy día y les ofrezca nuevos espacios de crecimiento personal y colectivo. En este sentido, les adelanto que tenemos preparada la reprogramación de este plan de patrimonio municipal de suelo, que fue aprobada en 2020, elevando sustancialmente el volumen de inversiones, así como el horizonte de implementación. Dentro de las actuaciones que proponemos incorporar, vamos a introducir una nueva línea destinada a la mejora y puesta en valor de espacios libres locales en barrios con carencias de equipamientos. Se trata de intervenciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los residentes en estos barrios, en los que los espacios libres se articulan como lugares de encuentro, generadores de cohesión social y cultural, por lo que su regeneración es esencial para garantizar la inclusión y la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural de la ciudad. Además de incrementar la inversión en zonas de transformación social y apostar por una mayor dotación de equipamientos en los barrios, el nuevo documento de PMS hace una apuesta firme por la vivienda protegida, poniendo a disposición de Envisesa un mayor número de parcelas en sectores que actualmente se están desarrollando, como es el caso de Palmas Altas o Hacienda del Rosario.
Comencé mi intervención afirmando que el urbanismo no es solo un instrumento para planificar y ordenar las ciudades, sino que también es una herramienta social, con una enorme capacidad para condicionar la vida de las personas y la forma de relacionarse. En este sentido, tenemos que trabajar para tratar de conseguir que los diseños urbanos posibiliten entornos propicios para una ciudad saludable, sostenible y más amable, tratando de desarrollar esos denominados espacios de convivencia, introduciendo infraestructura verde y otros elementos que coadyuven a la mejora de las relaciones sociales y de la calidad de vida de los vecinos. Y aquí me gustaría introducir, aunque sea brevemente, un factor cada día más de actualidad que, bajo mi punto de vista, va a determinar también en gran medida los futuros diseños urbanos. Yo diría que ya los está condicionando, el confort climático. En este sentido, solo apuntarles la experiencia que desde el Ayuntamiento de Sevilla estamos llevando a cabo con la creación de la Cátedra de Confort Climático Urbano junto a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Hispalense. Con un horizonte de 2024, entre los objetivos de la nueva cátedra está la elaboración de un plan de manejo del confort térmico en Sevilla, integrado por una primera fase de análisis que ya se ha producido, una segunda fase de monitorización en la que estamos inmersos y trabajando actualmente sobre 3 plazas del centro histórico, la avenida de Itasa y la ribera del Guadaira, y una última fase de acción en la que se elaborará un catálogo o manual de buenas prácticas, definiendo unos escenarios de oportunidad donde desarrollar las conclusiones del estudio y materializar las distintas líneas de investigación. De manera complementaria, también se ha encargado un estudio para instalar elementos de sombras en los puentes que cruzan la dársena del Guadalquivir y se va a licitar otro estudio para crear algunos espacios conviviales y pulmones verdes en todos y cada uno de los distritos de la ciudad. Estamos convencidos de que de estas investigaciones recogeremos resultados y prácticas a implementar en las ciudades que van a cambiar las formas de encarar los futuros diseños urbanos y van a favorecer y contribuir de manera importante no solo a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, sino también a la manera de relacionarnos. Concluyo recalcando nuestro compromiso de continuar desarrollando una estrategia de impulso que permita aprovechar el momento actual de recuperación económica, reforzando el ciclo inversor que nuestra ciudad está viviendo, facilitando así la creación de empleo y la cohesión social. Para ello, seguiremos trabajando para conseguir el desbloqueo de grandes proyectos desplegados en los últimos años y culminar la ejecución de aquellos proyectos clave de ciudad en los que estamos inmersos, intentando responder a los ciudadanos con una prestación de servicios públicos de calidad y equitativamente implementados en todos los barrios de la ciudad, abordando las políticas de cohesión social con una intervención inversora prioritaria en las zonas más desfavorecidas, poniendo todos los recursos disponibles al servicio de la dinamización de la ciudad a través del patrimonio municipal de suelo. En definitiva, continuaremos trabajando para que Sevilla pueda seguir aprovechando la recuperación económica, pero con una perspectiva eminentemente social en la búsqueda de la minoración de las desigualdades, con prioridad de destino de las inversiones en los barrios y apostando por la sostenibilidad y la accesibilidad como elementos transversales de las políticas a implementar. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora le dejamos a Ismael su turno de intervención. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, delegado, por la presentación y muchas gracias también, Juan Carlos, por la información dada, muy interesante también para nosotros. Muchas gracias también a todos los presentes y a los que nos están viendo a través de la grabación que se está produciendo y que se colgará en la plataforma de Envisesa. Yo voy a hacer una presentación corta, rápida, intensa y voy a intentar que al grano, ¿vale? Son ya las 1:45, nos queda 1 hora para cerrar la jornada, ya llevamos 3 días. Voy a intentar un poco pues, hacerlo de manera más visual y rápida, ¿vale? La parte que vamos a hablar
sobre la que trata la presentación es sobre la Sevilla social del futuro y, por lo tanto, voy a hablar del punto de vista de cómo enfocamos en Envisesa, con qué actuaciones enfocamos esa Sevilla social del futuro, qué estamos haciendo al respecto, ¿no? La presentación va a estar dividida en 3 partes fundamentales: la de la estrategia definida en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, dónde estamos ahora mismo y la parte fundamental que es qué actuaciones tenemos en desarrollo, ¿vale? Con una pequeña introducción previa y un final de otros retos a futuro que tenemos en mente y en algún momento dado pues habrá que abarcar. Datos históricos, muy breves. Los datos que tenía disponibles desde el año 1982 daba una promoción por parte de Envisesa de unas 12.000 viviendas, ¿vale? Es un poquito más, redondeado, pero lo importante que queda destacar es lo segundo: viviendas en venta 12.000, viviendas en alquiler 2.500, es decir, un 17% de viviendas en alquiler del total, ¿vale? Y en cuanto al segundo tipo de productos, si se puede llamar así, que se promueve desde Envisesa, son alojamientos que en aquella época se promovió residencia de estudiantes. Se sacaron un edificio de 32 residencias. Luego volveremos a ese caso. Pero un poco para que veáis históricamente el enfoque que tenía la empresa en promoción de vivienda, fundamentalmente, y en promoción de viviendas en venta también. Este es el mapa que articula, luego retomaremos este mismo mapa más adelante, donde se han hecho intervenciones por parte de Envisesa con promociones, tanto en venta, en rojo, como en alquiler, ¿vale? Veis que es una extensión tremenda, es decir, se han hecho muchísimas intervenciones en Sevilla, con el fin, por supuesto, de poder regular y dar servicio a un mercado de vivienda que tiene una demanda tremenda, y por tanto se respondió de esa manera. ¿Qué tenemos ahora? Pues en el año 2018 se redactó o se aprobó el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que lo que hizo fue ver dónde estábamos, qué bolsa de suelo había, qué demanda había de vivienda protegida y qué perspectiva, qué posible desarrollo podríamos hacer. Es nuestro plan estratégico en la empresa. Os animo a través de este código QR, con ese código QR, a descargaroslo y analizar ese Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que además tiene una web específica. En ese plan municipal lo que se hace es un análisis brutal de diagnóstico de cuál es la situación en cuanto a demanda de vivienda protegida. Se hace a través del documento, que no sé si tiene 2.500 páginas, creo que es, con mapas como este que son bastante relevantes en cuanto a la demanda que hay en diversos sectores de la ciudad de vivienda protegida. Y, como digo, y previsiones a futuro de desarrollos urbanísticos nuevos. Distrito por distrito, está en el documento del plan municipal, se dice, oye, pues aquí va a haber un desarrollo de suelo, que ya mencionó, por ejemplo, Juan Carlos, algunos de ellos, y, por lo tanto, el porcentaje correspondiente de viviendas protegidas. Se divide entre corto plazo, medio plazo y largo plazo, para ver cuáles van a ser las respuestas. Y se plantea el plan de acción. El plan de acción es este, que tiene 20 programas distintos. Yo hoy me voy a centrar en el programa número 3 y en el programa número 9, que son el 3 de vivienda nueva, o sea, vivienda de promoción nueva, y el 9 de rehabilitación del parque público, léase vivienda pública a rehabilitar. Pero también son muy importantes, no me voy a detallar más, el resto de programas. Son muchos programas sabiendo que los plazos inmobiliarios desde que tú empiezas un proyecto o lo encargas hasta que lo acabas son muy largos. Algunos de los programas son de urgencia para incorporar vivienda al patrimonio de Envisesa de vivienda protegida. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues a día de hoy lo que tiene Envisesa ahora mismo es una cantidad importante de viviendas en alquiler. Tiene 3.000 viviendas, si os fijáis, han subido 500 viviendas de las 2.500 que había en la situación actual, fundamentalmente por adquisición de viviendas que se ha ofrecido a la ciudad como vivienda en alquiler para su uso, con una renta media de 224 euros y cerca de unos 9.000 inquilinos aproximadamente. Y este es el segundo uso que os comentaba antes, los alojamientos compartidos. Es decir, Envisesa tiene un edificio destinado no al uso de vivienda normal que todos conocemos, sino al alojamiento compartido por una determinada temporada y con una renta media
de 298 euros al mes, ¿vale? Es un concepto distinto, el alquiler de vivienda, y precisamente lo destaco porque luego vamos a hablar de él con mucha extensión, puesto que es clave también para responder a una determinada demanda de no ya viviendas en alquiler, sino de alojamientos más temporales para determinados tipos de cupos, que son los que están pidiendo ese tipo de respuesta. Actuaciones en desarrollo, dos partes. Uno, estamos desarrollando fundamentalmente vivienda en obra nueva, la mayoría, 51%, en alquiler, eso es novedad. Vivienda en rehabilitación, también es novedad, no se había hecho, que yo sepa, de manera masiva en Visesa anteriormente. Y por otro lado, como digo, y señalo con el puntero, los alojamientos, que también es un producto que va a ser, digamos, usual en el portfolio de Envisesa, ¿vale? Y la configuración de uso, insisto, alquiler, o sea, del total de 950 viviendas que se van a terminar hasta el 2026, en ventas un 49% y en alquiler un 51%, ¿vale? En alquiler, las viviendas en rehabilitación, ahora mismo lo que tenemos programado y estructurado, que luego hablaremos de ello, son de las viviendas de pajaritos, y en alojamiento, 157 plazas, 157 alojamientos, aunque cada alojamiento puede ser para muchas plazas, que también están previstos para el 2026. ¿Y con qué marco? Pues con hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Dada la urgencia que hay de vivienda social, la idea era sacar proyectos con urgencia y retomar esa actividad promotora de Envisesa que había quedado en letargo. Este es el plan un poquito más detallado de las 20 promociones principales, con sus presupuestos y fechas. Bueno, no aparecen las fechas de terminación de cada uno, pero podéis ver que hay una inversión importantísima de unos 115 millones de euros para hacer 950 viviendas, 144 en rehabilitación y 156 alojamientos. Estos 115 que estaban en el plan inicial de inversión de Envisesa, ya entenderéis que se vio incrementado por la última subida de precios, que lleva subiendo precios en los últimos año y medio, de entre un 20 y un 30%, con lo cual imaginaros el impacto que también ha tenido en el plan que teníamos redactado económico-financiero para poder abarcar esto. ¿Dónde vamos a hacer los nuevos desarrollos? Pues donde está marcado aquí. Como veis, el ámbito en el cual se va a desarrollar abarca toda Sevilla y con una buena cantidad de actuaciones. Con eso que se va a hacer ahora, más lo que había antes, este es el nuevo mapa de cómo quedaría el panorama de actuaciones desarrolladas por Envisesa en el 2026, ¿vale? Creo que que refleja en sí mismo un plan muy ambicioso y con un abarque muy profundo, muy extenso, para atajar el problema de la demanda de vivienda protegida. Temas que se están haciendo novedosos a la hora de hacer estos desarrollos de vivienda. Uno, se está potenciando, o se ha potenciado de manera tremenda el desarrollo de los proyectos a través de concursos de arquitectura. Primero, porque los proyectos surgen mejores, o sea, salen proyectos muy novedosos, salen proyectos de verdaderos expertos en arquitectura que apuestan por la vivienda protegida y que son capaces de proponer otras formas de uso que miran a dentro de 10 años cómo va a ser la ocupación de la vivienda. Se convocó un primer concurso en el 2019 que ya se falló, otro en el 2021 que también se falló hace un año, y el del 2022 que ahora mismo está en proceso de análisis de las propuestas por parte del jurado, ¿vale? Ventaja, pues también hay un aspecto también social, es decir, se da acceso a equipos de arquitectura que no tendrían acceso a lo mejor a una licitación común con todos sus requisitos, se da acceso a presentarse a un concurso de ideas en el cual tienen una oportunidad de hacer valer su oportunidad, ¿eh? Otra medida social que se ha implantado en todos los proyectos de Envisesa es la atención especial a las personas que tienen problemas de discapacidad y necesitan viviendas adaptadas. La normativa pide un número de viviendas, aproximadamente entre un 3 y un 4%, dependiendo de la promoción, porque hay algunas promociones, las pequeñitas, que no piden ningún porcentaje. Pero Envisesa, con tal de dar respuesta a esa demanda, que además es real, es decir, está en la lista de demandantes de vivienda, duplica ese porcentaje.
¿vale? En todas las promociones veréis siempre que eso es así un requisito. Y está puesto dentro de los requisitos del concurso de arquitectura también, que era un tema fundamental y a chequear. Y se destinan también a cupos sociales con necesidades especiales. Esto también nos afecta en los proyectos que hacemos desarrollo, es decir, le ponemos cuál va a ser el cliente final. Y eso es muy importante para los arquitectos. Bueno, no es lo mismo redactar no sé, viviendas para familias monoparentales que viviendas para familias que pueden ser pues de muchos miembros o pues, mismo víctimas de violencia de género, de terrorismo. Tiene su propia arquitectura, tiene sus matices y se ven en los proyectos, ¿no? Y otro punto de vista también social en los proyectos de Envisesa es el punto de lucha contra la pobreza energética. ¿Qué hacemos? Pues, en principio, y siempre exigimos una calificación energética mínima B, que no está obligada por normativa, pero nosotros la pedimos. También nos lo piden los financiadores a nosotros, es decir, que es un recurrente. Segundo, intentamos utilizar paneles solares en todas las viviendas que estamos desarrollando, de tal manera que la factura energética de esos futuros usuarios baje. Y si podemos, en algunos proyectos sí podemos, hacemos proyectos de consumo casi cero o cero. Este reto es bastante exigente, pero intentamos hacerlo por lo menos, o abarcarlo o acercarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo obra nueva? Acelero un poco ya aquí. En el primer concurso de arquitectura se presentaron estas 10 propuestas. Bueno, algunas son redactadas en interno, ¿vale? De ellas, ahora traigo fotografías de cómo van las que están más avanzadas. En principio fue esta. Este fue un concurso, o sea, un proyecto que se redactó en interno por la misma razón, por sacar vivienda protegida de manera rápida. Se hizo con todos los equipos internos, con todo el conocimiento que tenemos en arquitectura y cómo tiene que ser un edificio de vivienda. Y es un edificio que ya está en repaso y ya se ha enseñado incluso a los futuros usuarios recientemente, creo que fue en diciembre. El segundo proyecto que va más avanzado es Hacienda del Rosario, que va por forjado de planta segunda, si no lo recuerdo mal. Son 218 viviendas en Torreblanca y bueno, también va a una velocidad bastante importante para poder ponerlo en carga, si es posible, el año que viene. El tercero es Pítamo. Esta fue la obra que se inició, creo que fue a final de enero. Y también son 125 viviendas en venta en la zona de Pítamo, que también ha nombrado Juan Carlos anteriormente. Tejares. Este es otro proyecto que se inició inicialmente en interno dentro de la empresa, pero que se ha externalizado para poder, digamos, avanzar también más rápido en esta etapa. Se va a empezar la obra el 1 de marzo próximo, la semana que viene, el miércoles, y también está con todas las medidas que he dicho antes desde el punto de vista de eficiencia energética, calificación B, tiene viviendas viviendas adaptadas el doble de la que pide la normativa. Y luego otro pequeño proyecto que hicimos en la calle Sol, que está en obra, de 3 viviendas, ¿vale? Del segundo concurso de arquitectura, que se falló el año pasado, se presentaron, creo que son 100 propuestas ahora mismo. Estas fueron las propuestas ganadoras. Y aquí vienen novedades, es decir, no todos son vivienda. Por ejemplo, este sí es vivienda, pero luego tiene también edificios que son de alojamiento. Este, por ejemplo, que en la calle Lumbrera. Es decir, que el producto o el mercado o el desarrollo de alojamiento va a ir cobrando cada vez más protagonismo, ¿vale? Lo que este plano intenta reflejar es dónde están posicionados estos productos de alojamiento a lo largo de la ciudad. Es decir, están por todas partes y con un punto aquí, uno en rojo, que es el producto de cohousing, que también me imagino que conocéis, que se ha sacado a concurso el desarrollo de este producto y que sería, digamos, de los pocos productos de cohousing que se están sacando a nivel de España, ¿vale? Y en rehabilitación, ¿qué tenemos? Pues tenemos estos 3 principales proyectos. El primero de ellos ya lo identificáis, que es Pajarito, en el cual estamos todos y compartimos obsesión por arrancarlo lo antes posible, ¿vale? El segundo es García Ramos, que también es una rehabilitación para alojamiento en este caso. Y el tercero, una rehabilitación de un pequeño edificio que hay en Nervión. Respecto a Pajarito, me detengo un poquito más. La idea ya lo conocéis todos, si no lo conocéis porque
no habéis estado en alguna de las charlas que se ha tocado varias veces en esta jornada, tenemos un edificio de los años 60-61, construido con unos sistemas rudimentarios, no digo que malos, porque luego, la verdad que luego, después de analizarlo, nos han sorprendido la estabilidad que tienen, la capacidad, pero tienen unos sistemas que necesitan una rehabilitación importante. La secuencia de rehabilitación va a ser, desde el estado actual, a hacer primero un adecentamiento que se parezca un poco a cómo vive la gente en el Tardón, que es un barrio que está bastante bien. De ahí se seguirá una rehabilitación energética con una pinta parecida a esto. Y, por último, para resolver el tema de accesibilidad. Centrado en de los 9 objetivos básicos, centrado en estos 6 primeros, ¿vale? Para ello, se empezaron a hacer esquemas de cómo podría ser la rehabilitación y se solicitó fundamentalmente esta ayuda de 6 millones de euros de financiación a través de los ARRU, de los cuales el Ayuntamiento financia con 3, el Gobierno de España con 2 y la Junta de Andalucía con 1. En vez de se aporta toda la gestión técnica, social y jurídica a esta rehabilitación de vivienda. En este caso es importante ya destacar, y lo digo como novedad, los proyectos ya están redactados, se van a licitar en cuestión de días, lo cual para nosotros es un hito absolutamente importantísimo. Y además felicito de aquí a todos los componentes de la empresa que han participado no ya en el proyecto, sino en todo el proyecto ARRU, que la verdad que tiene una complejidad tremenda. Y quizás por eso también lo hace más bonito, ¿no? Porque es más complicado, ¿no? El siguiente paso, como digo, es la próxima licitación de obras. Mientras tanto, lo que hemos hecho es redactar un proyecto que empieza también las obras en breve, la semana que viene, de la oficina de rehabilitación, ¿vale? Donde todos los integrantes del barrio de Pajarito podrán ir a coger información y enterarse de cuáles son las condiciones de la rehabilitación y los distintos procesos, no solamente de los ARRU, sino del resto de rehabilitaciones que se piensan promover, porque el ARRU ahora mismo abarca 144 viviendas, pero allí hay hay después 284 públicas también y 1.180 privadas, que también necesitan rehabilitación. Esta oficina va a tener un uso intenso. Y por último, en Pajarito estamos dándole muchas vueltas a cómo resolver el tema de la accesibilidad, ¿vale? No es un tema sencillo porque afecta a la calle, afecta a la circulación, afecta de muchos puntos de vista y, en fin, seguimos investigando en ese tema. No me extiendo más. La última rehabilitación que os quería comentar muy brevemente, que también llegará a solventar la demanda de alojamiento en esta parte, en el Centro Histórico de Sevilla, es la rehabilitación del edificio que nosotros llamamos de García Ramos, de la calle García Ramos, que también están los proyectos terminados para licitarse en breve. Aquí tenemos 11 alojamientos, también con plaza adaptada, con una tecnología especial, con wifi, en fin, con una dotación importante. Por último, esta es la última diapositiva, ¿qué cosas tenemos en mente, pero que no hemos podido todavía abarcar de una manera decisiva? Pues fundamentalmente la industrialización de todos los procesos de edificación, que tiene ventajas enormes. Cuando digo industrialización y digo también otros sistemas, ahora explicaré por qué. Ventajas primero por la rapidez de la ejecución, es decir, esta estructura de madera, que fue la que hicimos por parte de Envisesa como dirección facultativa en las naves de Renfe, todo el edificio con planta baja más 2 se construyó en 3-4 semanas, toda la estructura me refiero, ¿vale? O sistemas de paneles prefabricados como hemos empleado en la promoción de Cisneo Alto que hemos visto antes, que también nos ha permitido de pronto en la obra dar un salto de velocidad y acabar la fachada en un tiempo récord. O este sistema de arriba, que no es nuestro, lo están utilizando en Barcelona y que lo estamos estudiando. No digo que se vaya a hacer, pero que necesita una pensada, porque también en un tiempo récord puedes obtener un edificio como este. Y nada más, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Ismael. Son ya la 1, que es la hora prevista de finalizar esta mesa. Quiero felicitar a los dos ponentes por sus magníficas intervenciones. Pero bueno, como empezamos con unos 10-12 minutos de retraso, yo creo que la organización nos permitirá, si dejamos unos 10 minutos, por si alguien quiere hacer un par de preguntas. Podemos dejar ver un par de preguntas a los ponentes para cerrar antes de clausurar la mesa. ¿Hay alguna pregunta? No hay mejor cosa cuando uno expone que cuando no te pregunten, porque ha quedado todo absolutamente claro y diáfano.
Bien, yo de todas formas sí quiero felicitar, si me permitís, porque como comprenderéis desde la responsabilidad pública en representación de la ciudadanía, como es el rol que uno desempeña, pues el hecho de tener, bueno, tanto al gerente de la gerencia, a Juan Carlos, como en el área técnica de la empresa municipal de la vivienda, a Ismael, ambos están bajo lo que es la responsabilidad de este área de gobierno. Creo que han explicado muy bien lo que desde la visión del gobierno queremos impulsar, ¿no? Es una herramienta de que el urbanismo, como bien decía Juan Carlos, no es solo una herramienta de planificación o planeamiento, sino que puede ser una herramienta de gestión a la hora de cómo queremos llevar y desarrollar ciertos retos. Y tanto desde el punto de vista de la vivienda, cuál es el tema de la vivienda pública en una ciudad que no debemos olvidar, creo que andaba por ahí arriba Valentín, que lleva el registro, lo sabrá mejor que yo, pero cuando abordamos el registro de demandantes de vivienda pública, sigue siendo un registro de demandantes potente, en el que el promedio de edad del solicitante suele ser por debajo de los 35 años, donde su declaración de ingresos está no más allá de lo que ahora mismo puede ser el salario mínimo interprofesional que ha reconocido y ha puesto el actual Gobierno de España, y que, por tanto, tiene serias dificultades para abordar retos, diríamos, de desarrollar una vida personal con los precios del mercado libre de vivienda. Por tanto, lo público como herramienta de poder tener oportunidades para aquellos que tienen mayor nivel de dificultad o generar desde un punto de vista de desarrollo y el diseño de una ciudad en que la cohesión social sea un elemento fundamental a la hora de lo que es no solo la visión, la planificación, la programación, sino en la ejecución cotidiana y diaria, al menos para nosotros la visión de gobierno y la responsabilidad desde nuestra óptica, desde nuestros principios, de nuestros valores, sigue siendo un elemento fundamental a la hora de desarrollar. Y eso se hace desde lo público, con empleados públicos, con, evidentemente, diríamos, una cualificación profesional, pero también con unos valores que nos motivan mucho a la hora de qué es lo que hacemos. Si no os atrevéis a hacer alguna pregunta más, yo agradezco en ese sentido acabar estas jornadas en lo que me corresponde por la participación de Juan Carlos y de Ismael, a todos los presentes y, sobre todo, bueno, pues ya lo diremos ahora en la clausura institucional, pero citándoos para el año que viene, porque yo creo que estas jornadas son una herramienta muy fructífera que tienen que seguir teniendo continuidad a lo largo del tiempo. Así que, si no tenéis ninguna pregunta, agradeciendo vuestra presencia y asistencia, pues damos por concluida esta mesa. Muchas gracias.